porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Voy a detener la lectura ahí un momento, aunque en el transcurso del mensaje veremos un poco más de estas porciones de la palabra. Pero antes les invito a que inclinen sus rostros un momento y vamos a juntos orar. Papito, aquí estamos, listos para recibir tu palabra en este momento de quietud, donde nos apartamos de todo para poder recibir de ti, Señor, la palabra y la bendición. Ministranos, pues, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. El creyente que vive la burla y la crítica, que es acusado injustamente de mala conducta, sin duda no se puede sentir victorioso. Al contrario, puede sentirse débil, inclusive puede sentirse despreciado por el mundo que lo rodea. Hay ocasiones que inclusive este sentimiento puede surgir en nuestro ser, aún en nuestro propio hogar. Entonces, tenemos que entender que aún de estas experiencias es Cristo Jesús nuestro ejemplo supremo. Los que vieron a Jesucristo a merced de Poncio Pilato, los que vieron a Jesucristo a merced de los líderes judíos y aún de los soldados romanos, quizás lo consideraban débil a Jesús. Es probable inclusive que lo hayan despreciado. ¿Cómo es posible que aquel que había hecho tan grandes milagros de pronto está en las manos de personas tan pecadoras que se burlaron de él, inclusive que hasta le quitaron la vida? Sin embargo, lo que para aquellos en la antigüedad era una victoria, destruir a Jesús, humillar a Jesús, no pensaron que el Hijo de Dios estaba por ganar la victoria más grande de la historia sobre sus enemigos. Es importante, mi hermano, mi hermana, que entendamos lo que es realmente una victoria verdadera. Y es importante que entendamos cómo realmente podemos obtener una victoria como hijos de Dios. ¿Cómo es posible que Cristo haya ganado la victoria más grande cuando aparentemente lo habían destruido? ¿Cómo es posible que el cristiano pueda tener las victorias más grandes cuando aparentemente los demás lo humillan, lo desprecian o lo destruyen? Entonces, para entender eso, tenemos que comprender lo que es realmente la victoria y cómo se logra la victoria. Es importante captar el mensaje general que el apóstol Pedro nos habla en esta carta, la cual hemos leído hace un momento. El apóstol Pedro enseña una gran verdad. Cuando otros se oponen al pueblo de Dios, el cristiano triunfa si persevera en mantener una conducta correcta y santa. La clave, mi hermano, para la verdadera victoria, a pesar de que los demás te humillen o traten de criticarte o de alguna manera te lleven a un punto en el cual te sientas encerrado
sin apoyo del resto, lo que va a garantizar en ti la verdadera victoria ante aquellos que se oponen a ti porque eres un hijo o una hija de Dios, es que tú mantengas una conducta correcta y una conducta santa. El versículo 12 que leímos hace un momento resume este mensaje claramente. Cuando el apóstol Pedro trae a la memoria una porción del Antiguo Testamento y dice de esta manera: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. De nuevo, el gran ejemplo que tú y yo tenemos es Jesucristo. Jesucristo fue intachable en toda su conducta. Y aunque sufrió, sin duda triunfó sobre los enemigos más poderosos que puede enfrentar el ser humano y vencerlos, a pesar de que aparentemente le habían destruido. Si tú analizas la vida de Jesucristo, te vas a percatar que la conducta de Jesús fue exactamente la misma en el tiempo que recorrió la tierra, predicando el mensaje del reino de Dios y haciendo grandes milagros. Su conducta fue igual cuando enfrentó la acusación falsa, cuando enfrentó el juicio injusto, aun cuando enfrentó la misma muerte, cuando fue clavado en la cruz. La conducta de Jesús fue igual, fue correcta y fue santa. Y cuando aparentemente le habían destruido, resulta que con lo que aquellos pensaban que habían ganado, con lo que aparentemente habían hecho con Jesús al darle la muerte en la cruz del Calvario, no se percataron que lo que realmente estaba pasando es que Cristo, con la muerte en la cruz, les estaba venciendo a ellos y aún al mismo diablo. Porque la palabra nos dice claramente que con su muerte en la cruz, Él deshizo las obras del diablo. Entonces grábate esto, mi hermano. El que hace el bien triunfa. Te lo digo de nuevo, el que hace el bien triunfa. Dile a tu compañero ahí que está a tu lado, si haces lo bueno, vas a triunfar. Aunque aparentemente los que te odian, porque eres un hijo o una hija de Dios, crean que te hayan destruido la vida, la verdad no es esa. Ahorita vamos a ver lo que sucede en el contexto de la eternidad. Es imposible pensar que podamos prosperar a largo plazo si hacemos las cosas mal. Si no nos conducimos con rectitud, entonces sí somos merecedores de ese mal. El cristiano tiene que mantener una actitud correcta y santa todo el tiempo. No pienses, hermanos, que devolviendo mal por mal harás que el evangelio progrese. El cristiano tiene que mantener una conducta santa y recta todo el tiempo. Cuando las cosas van bien, pero también cuando eres criticado. También cuando eres humillado porque anhelas hacer la voluntad de Dios. Aún mantener una conducta correcta, aún cuando eres víctima de la envidia de aquellos que te rodean en el trabajo. Porque no somos ingenuos. Sabemos que muchos de los grandes problemas que tenemos con aquellas personas que nos hacen la vida imposible
lo que hay en el fondo de todo es envidia. Es una actitud de coraje. Sin duda porque ellos no pueden tener lo que tú tienes. Y a lo mejor financieramente ellos tienen más que tú. Pero hay algo que tú tienes que los demás difícilmente van a tener, que es la gracia de Dios obrando en tu vida. La bendición de Dios rodeándote cada día. Entonces, mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que pedirle al Señor cada día que Él nos ayude a mantener una conducta correcta y santa siempre, tal como Cristo lo hizo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la victoria? ¿De qué manera puedo yo mantener mi conducta correcta? Bueno, el apóstol Pedro, nos habla de varias cosas importantes. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Cuál debe ser la conducta correcta y santa que aprendemos de Cristo, que yo debo de mantener todos los días de mi vida? La primera conducta correcta es que debemos ser pacificadores. El pacificador termina triunfando. De eso es que habla el apóstol ahí en los primeros versículos de los que leímos. Lo leo de nuevo, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vamos a ir tratando de entender cada uno de esos aspectos, porque ser pacificador no podemos dejarlo, y de hecho Dios no lo deja, a un tema general. El Señor nos aclara cómo se aplica el ser pacificador. En primer lugar, habla el apóstol Pedro de ser de un mismo sentir. Se refiere a la unanimidad de propósito y pensamiento. Cuando los cristianos conocen bien los principios que contiene la palabra de Dios, entonces tienen el mismo criterio para vivir y trabajar juntos. Eso tiene que ver con ser de un mismo sentir. ¿Por qué el cristiano en general reacciona igual cuando conoce la palabra? Cuando la personalidad es distinta, cuando las experiencias de la vida son diferentes. Entonces, ¿qué es el ser de un mismo sentir? ¿O qué nos lleva, mejor dicho, a ser de un mismo sentir? Sin duda es la palabra santa y gloriosa que viene delante de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, mi hermano, es importante conocer la palabra, que dice la palabra, para que tengamos el mismo criterio y que de esta manera reaccionemos de la manera correcta como hijos de Dios. La otra palabra que utiliza el apóstol es que debemos ser compasivos. Claramente dice la palabra que debemos ser compasivos, y esto es compartir los sentimientos de otros, llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan. Es cuando compartimos los sentimientos el uno con el otro. Esto habla de la expresión que el apóstol utiliza de ser compasivos. También habla del amor fraternal. El amor fraternal es el que reconoce lo mucho que los creyentes tienen en común. Por ejemplo, ¿qué tenemos en común los hijos de Dios? En primer lugar, tenemos un mismo Padre Celestial.
¿O acaso tú tienes uno diferente al que yo tengo? Yo creo que no, ¿verdad? Tenemos el mismo Padre Celestial. También tenemos una misma familia. Y entiéndase la familia aquí. No los hijos directos, no el esposo o la esposa, sino nos referimos a la familia espiritual. Tenemos una misma familia. También tenemos en común de que estamos unidos por el mismo espíritu. Que yo sepa, tú no tienes un espíritu diferente, hablando del Espíritu Santo, a otro miembro de la iglesia. Tenemos el mismo Espíritu Santo que nos une en propósito y en objetivos. Cuando experimentamos estas cosas que tenemos en común, eso nos lleva a desear estar juntos. Nos lleva a anhelar el perdonarnos los unos a los otros. Nos lleva a desear animarnos unos a otros, pero también a edificarnos el uno al otro. Todo esto abarca lo que es el amor fraternal. En cuarto lugar, el apóstol Pedro habla de ser misericordiosos. La persona misericordiosa tiene un corazón tierno que se une con aquel que sufre. También utiliza el apóstol Pedro una palabra muy interesante. Al final del versículo 8 dice amigables. Curiosamente, en el término original como lo maneja el apóstol Pedro, esta palabra amigable no es tan correcta en nuestro idioma. Porque la palabra correcta que habla el apóstol es que debemos ser humildes. Ciertamente la humildad nos lleva a una acción muy concreta, muy clara de la verdadera actitud amigable, pero no es en el sentido correcto de amigables. Va mucho más allá, ser humildes. Todo esto habla el apóstol Pedro cuando trata el tema abiertamente de ser, de alguna manera, o tener una actitud correcta en lo que tiene que ver con ser pacificadores. Por eso el pacificador triunfa. Por eso el pacificador, de alguna manera, mi hermano, aprende a tomar el criterio correcto que la palabra de Dios le enseña, porque la palabra te habla de Cristo Jesús y de la manera como Cristo actuó cuando estaba aquí en la tierra. El versículo 9 enseña claramente o enfoca específicamente las reacciones de los cristianos hacia sus enemigos. Porque una cosa es decir lo que la Biblia dice, que debemos amar a los enemigos. Decirlo es muy fácil, leerlo es más fácil todavía. La pregunta es, ¿cómo puedo yo, en la vida real, en el ambiente en el que me desarrollo, cómo puedo yo reaccionar correctamente y santamente ante aquellos que abiertamente me aborrecen? Al responder a los demás, podemos tener tres opciones diferentes. Por ejemplo, tú pudieras decidir, si alguien te aborrece de esa manera, pudieras decidir reaccionar así: devolver mal por bien. Que supongamos que la persona que te aborrece tuvo un momento de lucidez o alguien le llamó la atención y decide regalarte algo. Y que tú aproveches la recta y digas, no, como siempre me has aborrecido, ¿sabes qué? Mira lo que hago con el regalo que me diste. Que se le ocurrió regalarte una taza para el café. Ah, ¿sabes qué? Mira, ahí está la taza que me das, para que se te quite.
¿Será esa una actitud correcta? ¿Glorificará a Dios esa reacción? No. Podemos reaccionar también de esta manera: devolver mal por mal. Tú me haces algo malo, yo te hago algo malo. Me pones en mal con los compañeros de trabajo, yo también te voy a poner en mal con los compañeros de trabajo. Tampoco esa es la actitud correcta. Pero podemos tomar una tercera actitud: devolver con un bien el mal. Que si te hacen lo malo, tú reaccionas haciendo algo bueno por la persona que te hace lo malo. Posiblemente el apóstol Pedro está recordando que él había respondido con violencia cuando arrestaron a Cristo. ¿Recuerdan aquel suceso? Cuando arrestaron a Cristo y él reaccionó y sacó un cuchillo por ahí y le cortó la oreja al pobre del hombre que estaba frente a él. Esa no es la reacción de un hijo de Dios. Esa reacción se espera de un pecador, de una persona que no conoce la palabra, que no ha caminado con Cristo. ¿Cuánto tiempo tenía Pedro caminando al lado de Jesús? Años. Y a la hora de enfrentar al enemigo, no reaccionó de la manera correcta. Entonces probablemente el apóstol Pedro, cuando escribe la carta, él recuerda su experiencia personal y sin duda estaba arrepentido de lo que había hecho, y ahora, con más entendimiento, con más madurez, el apóstol recomienda la tercera opción, la cual dice en el versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué dice la palabra? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Claramente el apóstol dice, para que heredaseis bendición. Ahora, cuando el apóstol trata el tema de que heredamos bendición, no es una herencia de la que tú te apropias y no la compartes con nadie. Grábate esto: la herencia que Dios te da no es exclusiva para ti. Es para bendecirte a ti, pero al recibir la herencia de bendición en tu vida, al mismo tiempo esa herencia es para que tú la compartas con aquellos que te rodean. Por eso el apóstol Pedro habla claramente diciendo que debemos saber que fuimos llamados para heredar bendición, y esto implica heredar o recibir, pero también dar. Entonces, claramente el apóstol Pedro nos está hablando de lo que es actuar como pacificadores. Bendecir a los enemigos implica mucho más que solo expresar una fórmula de perdón. Es un cambio de actitud de nuestra parte. El creyente ha de pensar en los enemigos como criaturas de gran valor, a quien Dios ama y desea perdonar y rescatar. Por eso no podemos estar en contra de ellos, sino amarlos y pedir a Dios por el bienestar para ellos. En el cristiano no entra, mi hermano, el llenarse el corazón de amargura o de odio o de ira contra aquellos que te hacen lo malo, sino el que tu corazón sea lleno del amor de Dios y de la bendición de Dios y de la herencia de Dios, para que transmitas el amor de Dios, para que transmitas la herencia y la bendición de Dios.
Tú tienes que ver a aquellos que te aborrecen como personas que Dios ama y que desea rescatarlos, así como Él te ama a ti y te rescató a ti. Lo que viene a continuación aquí en la carta del apóstol es una porción del Salmo 34, del versículo 12 al versículo 15. El que quiere amar la vida y ver días buenos, dice el Salmo, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Por qué Pedro toma esta porción del Salmo en el Antiguo Testamento para reafirmar lo que está enseñando? Por la exhortación que el apóstol Pedro está transmitiendo aquí, o el consejo, y para que vean la iglesia en general de todos los tiempos que la palabra dada por los apóstoles en el Nuevo Testamento no es contraria a la palabra dada por los salmistas o los profetas en el Antiguo Testamento. Que al final no es la palabra del hombre, sino que es realmente y literalmente la palabra de Dios dada al hombre. Que el mensaje es el mismo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y ojo, la palabra es la misma que hubo en el Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento que la que está transitando en nuestros días ahora mismo. No ha cambiado en lo más mínimo. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Escritura. El apóstol Pedro, de alguna manera, al retomar el Salmo 34, está hablando y dando el consejo de que debes controlar la lengua. Aprende a controlar la lengua. ¿Sabes tú qué es lo más difícil de controlar? Puedes luchar hasta con los pensamientos y retenerlos. Pero la lengua es el miembro más difícil de controlar. Podemos herir más fuertemente con la lengua que con una arma blanca. El apóstol Pedro habla también de hacer el bien. Algo debe de caracterizar a todo cristiano, es que siempre debe estar haciendo las cosas buenas por los demás. Todo el tiempo. Otra cosa, dice el apóstol, busca la paz. Provoca la paz. De todos ustedes, ¿cuántos están trabajando en alguna oficina o en alguna fábrica o en alguna otra área, pero que tienes compañero de trabajo? Levanten la mano. La gran mayoría. ¿Por qué crees que Dios te tiene en ese trabajo? Dime tú, ¿hay problemas o no hay problemas en el ámbito de trabajo donde estás? ¿Ya entendiste por qué Dios te puso ahí? Porque fuisteis llamados a heredar bendición. Eres tú el instrumento usado por Dios para ser pacificador en un ambiente hostil. Pero ¿saben qué hacen muchos cristianos? También entran en el juego, órale, yo también me pongo los guantes a ver a cómo nos va. Se les olvida que son cristianos en el trabajo. No, hermano, ser cristiano aquí en la iglesia es lo más fácil del mundo, ¿verdad? El desafío nuestro es ser cristianos en la calle, en el trabajo. Busca la paz.
provoca la paz. Involúcrate. Pide a Dios la bendición de la paz sobre el ambiente de trabajo. ¿Entiendes por qué el Señor nos enseña a toda la iglesia a estar orando por nuestras autoridades? Dice, para que donde ellos son autoridad, allí haya la paz. Sé justo. Es el cuarto consejo que da el apóstol Pedro. Si el creyente vive en esta forma, dice el apóstol, amará la vida, verá días buenos. Solo así Dios estará atento a sus oraciones. Comenzamos a entender, mi hermano, que la bendición y la victoria que Pedro ofrece o nos habla de ello, no trae alivio a todas las aflicciones. Los días buenos, de los cuales habla el salmista, y Pedro lo trae al tema, no son días sin problemas. No son días sin desafíos. Tampoco son días sin aflicción. Se refiere a que vivamos en paz con nuestros hermanos y prójimos. Son los días cuando estamos en comunión con Dios. Y Él escucha nuestro ruego. Y nos apoya en medio de los problemas de la vida. Por eso dice el salmista claramente, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y muy al principio, en el versículo 10, dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. No está hablando de días sin problemas. Los días buenos, hermanos, tienen que ver con esos días en que tú estás en comunión con Dios. Y oras a Él y sabes que Él te escucha y Él te ayuda. ¿Y por qué te escucha? Porque controlaste la lengua, porque hiciste cosas buenas hacia todos, incluidos a los que te aborrecen, porque buscaste la paz, porque fuiste justo. ¿Vas entendiendo qué es la verdadera victoria? Ser pacificadores nos da ese tipo de victoria. En segundo lugar, los versículos 13 al 14, la primera parte del versículo 14, nos dice así: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Ojo, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, dice el apóstol Pedro, bienaventurados sois. La segunda actitud que nos va a llevar al triunfo es que debemos vivir con rectitud. Si alguien tiene que ser recto en la tierra, ese debe ser el cristiano. No espera rectitud del que no es cristiano. Y qué desilusión se lleva uno cuando un cristiano actúa sin rectitud. El otro día me pasó una experiencia muy curiosa y que muchos no me entendieron la experiencia. Hubo una persona que abiertamente me dijo, pues qué tonto eres.
en un negocio aquí de la ciudad, en el estacionamiento, yo me encontré una billetera. Y estaba cargada de billetes. No sé cuántos, pero eran bastantes. Algunos de fuerte denominación, otros no tanto, pero eran muchos billetes que traía la billetera. Entonces yo tomé la billetera y me fui con el guardia del negocio y le expliqué: mira, voy llegando y me encontré esta billetera tirada en el estacionamiento, no es mía, te la entrego. El guardia, un hombre ya de edad avanzada, se quedó extrañado un poco porque quizás pensó: este tonto ya se la había encontrado, pues se hubiera embolsado la lana y tira la billetera por ahí con todo lo demás. Sin embargo, no hizo eso. Él no se quedó con la billetera, sino que delante de mí llamó al gerente del negocio. Sale el gerente y él le dijo: mire, este hombre se encontró esta billetera, me la entregó y aquí se la entrego yo a usted. ¿Qué hizo el gerente? No sé. Y es cosa de él. Y varios me dijeron: pero pastor, ¿que no sabe usted que lo que se encuentra uno es de uno? No. ¿Quién te dijo eso? ¿El diablo? Yo podía tomar una decisión ahí, quedarme con aquello, pero yo sabía que hacía unos minutos atrás había estado orando a Dios y había pedido a Dios la bendición sobre la iglesia, sobre mi vida, sobre mi familia. Ahora había llegado el momento de demostrar que realmente mi corazón quiere estar recto delante de Dios. Y una persona: ¿pero qué no necesitabas dinero? A lo mejor Dios te lo envió. No. Porque esa billetera tenía pasaporte, tenía credencial de lector, tiene un dueño. Dios no es injusto. Dios no le iba a quitar algo a aquella persona para dármelo a mí. Cuando Dios bendice, hermano, no le quita a uno para darle al otro. Dios no tiene necesidad de hacer eso. Cuando Dios te bendice, Él te da sin necesidad de lastimar al que te sigue, al que sigue, el que está al lado tuyo. Si Dios es recto, ¿por qué yo voy a ser una persona no recta? Tengo que ser recto. La lógica humana hace creer que Dios nos protegerá del mal si le obedecemos. Algunos predicadores enseñan equivocadamente que si somos dóciles al Señor, entonces tendremos grande abundancia y tenemos derecho a ser sanados de nuestras dolencias para vivir sin dolor y sin penas. Pero no es lo que la Biblia enseña. El versículo 13 no debe entenderse en esa forma. Vean lo que dice el versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿No está diciendo la palabra que si haces lo correcto, entonces todo será perfecto en tu vida? No está diciendo eso la Escritura. Y lo aclara el apóstol inmediatamente cuando dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Entonces, ¿cómo entender? ¿Quiere decir que si soy pacificador y si soy recto, entonces todo va a ir bien en mi vida? No. Entonces el apóstol no diría: si algo vas a padecer. Tampoco Cristo hubiera dicho que en el mundo tendríamos aflicción. Todo sería color de rosa, hermanos, para el cristiano, pero no es así. Aquel que te enseña
que todo va a ser perfecto en tu vida y que no te vas a enfermar y que vas a ser multimillonario solo por ser cristiano, te engañó. Es una doctrina falsa. No viene de Dios. Si así fuera real, entonces Cristo no hubiese sufrido como sufrió. Entonces los apóstoles tampoco hubiesen sufrido como sufrieron por predicar el mensaje del Evangelio. ¿Y qué decir de los antiguos? Refiriéndose a los profetas y todos aquellos contemporáneos. Los creyentes fieles pueden sufrir el mal precisamente porque practican la justicia, precisamente porque hacen lo correcto, precisamente porque son pacificadores y son rectos de corazón. En Hebreos 11, retrocedan allá en sus Biblias un poquito. En los versículos 36 al 40, describe los sufrimientos de muchos fieles a Dios, de muchos que fueron pacificadores y fueron rectos. Vean lo que dice Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios, o sea que fueron avergonzados, y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vas captando, mi hermano, cómo esa enseñanza que te enseña que todo va a ser color de rosa y todo va a ser perfecto solo por hacer la voluntad de Dios, entonces no te va a ir nada mal en la vida. Eso no es cierto. El que padece por causa de la justicia, es lo que enseña el libro de Hebreos, es feliz porque obedece a Dios y goza de comunión con Él. Ahí está la clave del verdadero triunfo. A lo mejor en la vida, mi hermano, no vas a tener las grandes riquezas o no vas a tener los días tan saludables físicamente hablando, o no vas a tener las abundancias en toda la extensión de la palabra, pero tu corazón sabe, tu espíritu sabe que si tú eres pacífico y eres recto de corazón porque estás en comunión con Dios y haces la voluntad de Dios, aunque en esta vida física no tengas todas las experiencias gloriosas, sabe Dios que Dios tiene preparado, reservado para ti una gloriosa herencia, una gloriosa bendición, una gloriosa experiencia de gozo y de victoria para ti, principalmente en la eternidad al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos fieles a Dios que experimentaron todo aquello por causa de la justicia, ellos no se amargaron la existencia diciendo Dios no me bendice a mí. Ellos se mantuvieron fieles siendo pacificadores y rectos. ¿Por qué? Porque sabían que venía algo glorioso de parte de Dios. Entonces, mi hermano, tú y yo tenemos que aprender esto.
Que haya problemas en tu vida no es permiso de Dios para que hagas las cosas no rectas. Hace unos años tuvimos una experiencia aquí en la iglesia que solamente fue conocimiento de liderazgo. No quisimos publicarlo, pero se empezaron a robar, lo voy a decir así literalmente, sobres de diezmos de la iglesia. Y yo estaba orando a Dios: Señor, toma control de esto. No sé quién es, pero tú controla esto, porque eso no es correcto, Señor. Es tu dinero, es lo que tu iglesia te entrega en amor y en gozo a ti. Como 3 o 4 años después llegó una persona con lágrimas en los ojos y me dijo: pastor, quiero hablar con usted, porque ya no soporto. Quiero pedirle que me perdone, porque hace tanto tiempo yo estuve agarrando unos sobres de diezmos. ¿Te lo robaste? Sí, me dijo, pero sabe Dios que yo estaba en una necesidad bien grande, no tenía trabajo. Entonces yo pensé que era válido que yo tomara esos sobres. No es la manera, mi hermano. Así no obra la bendición de Dios. Entonces, hermanos, hacer o tener un problema no nos da permiso de actuar fuera de la rectitud. Tenemos que ser rectos siempre. Aunque aparentemente haya momentos difíciles, tenemos que ser rectos. En tercer lugar, 1 de Pedro 3:14 y 15, la segunda parte del 14 y 15 dice, permítanme. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro ahora está citando a un profeta, al profeta Isaías, capítulo 8, verso 12 al 14. Y el contexto tiene mucha importancia para que podamos entender, mis hermanos, cuál debe ser la tercera actitud correcta para tener la verdadera victoria o el verdadero triunfo. Es que no debemos tener temor. El cristiano tiene que ser pacificador y tiene que ser recto, y también tiene que ser un cristiano, un hombre, una mujer sin temor. En el contexto que cita el apóstol Pedro, que toma del profeta Isaías, tiene que ver con el rey Acaz, el rey de Judá. Se encontraba en un dilema porque su reino estaba siendo invadido por un pueblo muy poderoso llamado los sirios. En esa época hubo dos pueblos que quisieron unirse con el rey Acaz. Por un lado estaban sus propios hermanos de sangre, que era Israel, porque se había dividido el reino. La parte sur fue Israel y la parte norte fue Judá. Pero era el mismo pueblo, el pueblo de Israel, pero dividido. Bueno, llegan los del sur, el pueblo de Israel, para unirse con el rey Acaz. Pero también venían los asirios, perdón, los de Siria. Y el rey Acaz no quiso unirse con ellos, no quiso unirse con el pueblo de Israel, con sus propios hermanos. A cambio de ello, quiso unirse con los sirios, más que con su propio pueblo. Cuando Dios había dicho abiertamente que no se uniera a un pueblo pagano. Entonces los sirios lo amenazan y vienen a quererlo atacar. Y viene, y en lugar de clamar a Dios para pedirle ayuda a Dios,
Y en lugar de ir con sus hermanos, los de Israel, de la propia sangre, para que le apoyara, lo que hace, se va con un pueblo llamado los asirios, que eran paganos. Cuando el profeta Isaías le había advertido al rey que no debía aliarse con los impíos y que debía confiar en Dios. Porque sucede, mi hermano, que cuando la persona le saca la vuelta a Dios, cuando tiene problemas, es cuando viene el temor. Pero cuando la persona se acerca a Dios, hay algo glorioso que Dios hace en nuestras vidas. Dios da fortaleza y victoria. Y en lugar de haber temor, hay una confianza plena de que en su nombre seremos más que vencedores. ¿Por qué vino el temor sobre Acaz? Porque en lugar de buscar a Dios, buscó a un pueblo pagano. Dejó de confiar en Dios. Cuando los creyentes confrontan las crisis, son tentados a tener miedo. ¿Cuántas veces van con miedo al doctor? Todavía no saben el diagnóstico, pero ya tienen miedo. ¿A qué les va a decir el médico? ¿Cuántas veces van con miedo? Algo tan básico, a una junta en la escuela de sus hijos, porque tienen miedo de que una mala noticia va a haber de parte del maestro. ¿Y cuántas veces antes de enfrentarnos a una situación como esas, que son tan sencillas, ya no digo las cosas críticas, graves, ¿por qué primero no vamos a la cámara secreta de oración? Señor, necesito que me des de tu fortaleza y de tu victoria. ¿Y qué hace Dios? Te quita el temor y te llena de fortaleza. Y vas con la seguridad de que no importa lo que venga, el Dios Todopoderoso está a tu lado. El creyente ha de mostrar una esperanza viva de tal categoría. Cuando tú como cristiano tienes esa esperanza viva, mi hermano, esa fortaleza, que no tienes temor, ¿tú crees que no va a llamar la atención a los que te rodean? Pues, ¿qué tiene este? Tiene un problemón, pero mira, no anda atemorizado, no anda frustrado, no anda llorando de miedo. ¿Qué tiene? Y sin darse cuenta, el cristiano que tiene esa confianza plena en Dios, que no tiene temor, está dando un testimonio poderoso al que no conoce a Dios, lo hermoso que es que uno conozca al Señor y camine con Él. ¿O no dice la palabra que inclusive no tendremos temor de malas noticias? Lo que Dios quiere es que disfrutes la vida que Él te da. ¿Para qué te amarga la existencia, mi hermano? Híjole, Señor, pues vine a la iglesia, pero no sé ni qué voy a comer un rato más. Ya están con los nervios de punta. ¿Y qué voy a hacer de comida en la casa? Y no disfrutan el tiempo con Dios, cuando no sabes lo que Dios tiene preparado de aquel lado, ¿verdad? Cómo Dios te va a bendecir, qué es lo que Él va a hacer. Mejor tú no piensas que ni siquiera vas a comer este día y terminas comiendo camarones. Y tú no sabes. Por último, versos 16 al 17 dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La cuarta actitud que nos lleva al triunfo es tener una buena conciencia.
La primera dijimos que debemos ser pacificadores. La segunda, debemos ser rectos. La tercera, debemos ser personas sin temor. Y la cuarta, debemos tener una buena conciencia. La expresión buena conciencia se refiere a una tranquilidad interna, donde no hay acusaciones porque hemos seguido la conducta correcta. Probablemente tengamos que ser afligidos, pero sabemos que no es por algo malo que hayamos hecho, sino por envidia a causa de nuestro buen comportamiento. Esa es la tranquilidad que solo Dios da, hermanos. Que dice, voy caminando bien. Tanto en los tiempos del escritor como en la actualidad, los creyentes pueden traer sobre sí el desprecio y odio de los incrédulos, pero siempre deben ser considerados con quienes lo rodean cuando realizan sus actividades y no cometen desórdenes. Cuando no haces ruido o escándalo que interrumpa la tranquilidad o el descanso de tus vecinos. Una buena conciencia. Que tú sabes que estás haciendo lo correcto. Cuando cumples las leyes que regulan tus actividades. Cuando cumples con las normas de construcción establecidas por las leyes dadas por Dios y las leyes establecidas en la tierra. Tú sabes que hiciste lo correcto. La vida del creyente debe ser tan correcta y agradable que aquellos que no conozcan a Cristo, y mayormente aquellos que nos critican, o aquellos que nos abiertamente nos hacen la vida imposible, al final terminen avergonzados, dándose cuenta que lo que nos mueve a nosotros como hijo de Dios, lo que mueve nuestra conducta como hijo de Dios, no es nuestro estado de ánimo, sino que es el deseo firme, glorioso, de seguir cada día el ejemplo que Cristo nos dejó. El verdadero triunfo, mi hermano, es cuando tú eres pacificador, cuando tú eres recto, cuando tu corazón está tan tranquilo que no tienes temor porque sabes que Dios está contigo, y cuando tu conciencia está tranquila. Hay una buena conciencia porque sabes que lo que haces, aunque lo demás no lo entiendas, lo hiciste bien y apegado a lo que la palabra de Dios te enseña. Qué hermosa esa actitud. Ahora díganme ustedes, ¿urge o no urge actitudes así? Claro que urge. Si el vecino te pone la música a todo volumen y son las 2, 3 de la mañana, no les pagues con la misma moneda. Actúa con justicia. Actúa con el amor de Dios. Ah, no, pues para que se le quite, yo también le voy a subir a todo volumen. El siguiente día, ¿no? Como está desvelado porque no durmió toda la noche, pues a las 7 de la mañana se lo voy a poner a todo volumen para que se le quite, ¿no, hermano? Así nunca lo vas a ganar para Cristo. Lo que va a hacer que para el siguiente fin de semana se va a ir allá al otro lado y se va a traer un aparato más potente todavía y te lo va a poner más fuerte. Y se va a hacer una guerra después, ¿verdad? ¿Cuántos tienen bocinas wishy-washis ahí en sus carros? La bocina de mi casa está toda wishy-washi ahí. No necesito más, con eso escucho muy bien, Señor. ¿Para qué le hago la vida imposible a los demás?
Que si vienen digan, oye, es pastor, esa música que pusiste el otro día así tan bajito, tan, me trajo paz a mi corazón, ¿me pudieras regalar el disco? Les comento esto porque me ha pasado muchas veces. Que llegaba mi vecino y me decía, oye, pastor, dice, el otro día se andaba aquí en el patio y escuchaba allá a lo lejos una musiquita muy bonita, muy agradable, y se me gustó mucho, dice, ¿me pudiera regalar esa música, ese disco? Ven, ahí está. Y te los ganas para Cristo. Entonces, mi hermano, ahora no tenemos excusa, ¿verdad? Pónganse de pie, vamos a orar en esta hora. Mientras los muchachos nos ministran aquí, levanta tu mano si tú necesitas oración por alguna necesidad, si tienes algún problema. Ok, son algunos. Vamos a hacer una cosa, mis hermanos. Vamos a tomarnos de la mano. Veo que son muchas manos levantadas. Tómense de las manos. Vamos a orar los unos por los otros, por esa necesidad. Si sientes la confianza de decirle a tu compañero que está junto a ti el problema que tienes, exprésaselo para que se pueda orar por ti específicamente. Si no lo sientes, pero anhelas oración, simplemente vamos a orar. Sabemos que Dios conoce cada necesidad en particular y es Dios el que hace la obra. Ahora sabes que el Señor está atento a la oración de aquellos que actúan con rectitud, de aquellos que tienen una buena conciencia porque hacen lo correcto, de aquellos que no tienen temor porque confían en Dios, y aquellos que son pacificadores. Ahí está, así termina el apóstol hablando sobre esto, de cómo él escucha la oración y está atento a nuestra oración. Papito, aquí estamos delante de ti en esta mañana. Te agradezco que nos hayas dado la oportunidad de recibir el mensaje de tu palabra en esta hora. Agradezco, mi Dios, que mis hermanos hayan sido pacientes para recibir la palabra, y ruego que esta palabra compartida esta mañana realmente, Señor, dé fruto abundante en la vida de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra no la olviden, sino que la atesoren, mi Dios. Porque esta palabra no es mía y tú lo sabes, Señor. Esta palabra es tuya y a través de ella nos ministras a nosotros. Que en el nombre de Cristo cada uno podamos poner en práctica estos 4 principios de los que nos enseña el apóstol Pedro. Que seamos pacificadores, que seamos rectos, que aprendamos, Señor, a vivir en la tranquilidad plena, sin temor, porque confiamos en ti. De tal manera que nuestra conciencia sea una conciencia limpia, porque toda carga la llevamos a ti, Señor, y tú nos das la tranquilidad gloriosa. Bendice pues a tu iglesia y a cada uno de mis hermanos que levantó su mano, mi Dios, porque tiene un problema. Te ruego hagas un milagro grande en la vida de cada uno. Sabemos que para ti no hay nada imposible. En tu palabra, en tus promesas, ahí queremos descansar. Derrama bendición sobre todos. Y permite que al regresar a sus hogares, Señor, vayan con esa alegría en sus corazones, pero también con esa paz genuina que solo tú puedes dar. Bendice pues a tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Perfecto amor vence el temor. Me